Aquí se presenta el relato ampliamente desestimado de que probablemente en algún momento a mediados del siglo XI, los vikingos daneses de Schleswig y Danelau, como se determinó a partir de las inscripciones de rocas rúnicas, llegaron a Santos en Brasil y continuaron hacia el interior de Paraguay. Desde una colina fortificada cerca de la frontera con Brasil, ocuparon una posición defensiva durante una parte de 2 siglos, vigilando una pequeña montaña cercana. Se ha informado que, en el siglo XX, debajo de la montaña bajo observación, se descubrió una gran área cuyas paredes y techo están construidos con concreto desconocido para la ciencia y no se pueden abrir, pero se cree que ocultan una red de túneles. Lo siguiente revela la historia presentada por unos pocos defensores de los vikingos en América del Sur. Al igual que muchos de estos cuentos, necesita una mayor investigación para permitir la verificación, pero, no obstante, proporciona un pensamiento para pensar. Los vikingos en Sudamérica. Los historiadores académicos generalmente no admiten la presencia de visitantes europeos en América del Sur hasta después de la llegada de Cristóbal Colón. Por lo tanto, para ellos, todos hablan de vikingos que viajaron a cualquier lugar al sur de Nueva Escocia antes de 1492, ni siquiera es hipotética, sino pura ficción. Para mantener esta pretensión, los historiadores han encontrado necesario descartar lo que podría ser para otro sentido común y reemplazarlo con una teoría absurda. El mejor ejemplo de esto es el caso de los perros pastor de Bunzó. Era costumbre de los incas anteriores a la conquista ser momificados con sus perros. Una variedad de perros encontrados en las tumbas en Ancón, por el profesor Nering en 1885, fue analizada por 2 zoólogos franceses en la década de 1950, que determinaron que esta variedad no podía descender de los perros salvajes de América del Sur. Los combinaron con Canis familiaris L. patustris Ruth, de los cuales se han descubierto numerosos restos óseos, todos en Bunzó, en la isla danesa de Als, Jutland. La coincidencia anatómica se consideró perfecta. La dificultad radicaba en explicar cómo estos perros daneses llegaron a América del Sur antes de la conquista española. Los científicos franceses se pusieron de acuerdo y decidieron que los vikingos daneses deben haber entregado algunos de sus perros pastores Bunzó a los vikingos noruegos que los llevaron a Vinland. Cuando los nativos expulsaron a los noruegos de Vinland, los perros deben haber sido transportados de Vinland al Canadá moderno, donde debieron pasar de mano en mano hacia el sur por tribus que no los querían, lo que implicaba viajar por tierra y mar y luego subir montañas al Perú, donde fueron adoptados por los incas. Esta explicación sin sentido fue la única teoría científica disponible, es decir, que encajaría con la historia aceptada del hallazgo de las Américas. Pero si esa explicación fuera incorrecta, una explicación más de sentido común podría ser que los vikingos daneses trajeron a los perros con ellos cuando navegaron a Sudamérica desde Europa en el siglo XI. ¿El protectorado vikingo en Paraguay? En 1085, el rey Knut II tenía 1.700 barcos para la expansión occidental. Para las distancias más grandes involucradas, un tipo especial de vela de lana que se había desarrollado para una mayor velocidad y navegaba mucho más cerca del viento, como lo demuestran los experimentos de Amy Lightfoot con el Museo de Barcos Vikingos, Roskilde. Extrañamente para los europeos tan lejos de casa en el siglo XI, los vikingos daneses de Schleswig, en este relato, parecían saber exactamente a dónde se dirigían. Llegaron a tierra en Santos, Brasil, encontraron el camino que se había preparado mucho antes y se dirigieron a pie a las tierras altas ubicadas en Amambay, a 25 kilómetros, 16 millas, al sureste de la moderna ciudad de Pedro Juan Caballero en Paraguay. El Cerro Corá es un anillo de 3 pequeñas montañas de 5 kilómetros, 3 millas, de ancho. A 3 kilómetros, 1.9 millas, al norte de este anillo se encuentra la montaña Itaguambaipe, que significa fortaleza. Mucho antes de la supuesta llegada de los vikingos, se había vaciado para hacer uno, de ahí su nombre. El antropólogo que investigó el área en la década de 1970, Jacques de Mailloux, era un antropólogo franco-argentino y líder del grupo neonazi español CEDADE, quien propuso varias teorías de contacto precolombinas y afirmó que ciertos grupos indígenas en América del Sur descienden de vikingos. A través de sus observaciones, decidió que, en algún momento indefinido en el pasado,
El propósito de la construcción debe haber sido algún tipo de puesto de observación militar lo suficientemente grande como para un asentamiento o refugio. La baja montaña Itaguanbaipe se encuentra en un eje norte-sur. Tiene 2 kilómetros de longitud y 100 metros de altura. La ex fortaleza es una sección cortada en el extremo sur, de 300 metros de largo, con una abertura de acceso de 20 metros de ancho. Los costados son de roca natural, a un cuarto de camino desde el suelo, con bloques de piedra de tamaño desigual, diseñados para encajar perfectamente y de manera similar a los muros antisísmicos en Perú y Bolivia. A lo largo de la cresta, corre un camino plano de 3 metros de ancho. En el extremo sur hay una plataforma con las ruinas de una torre de vigilancia redonda, levantada a 5 metros sobre la cresta para obtener una panorámica de todo el territorio, pero particularmente del Cerro Corá. La fortaleza habría sido abandonada aproximadamente en el año 1250, cuando una rebelión nativa logró expulsar a los vikingos, o antes, una vez que había cumplido su verdadero propósito. De interés adicional en el área es el templo nórdico en Tacuatí, excavado en la década de 1970, y el hecho de que el total de inscripciones rúnicas grabadas en Paraguay es de miles y supera la de toda Escandinavia. 71 han sido traducidas del dialecto sudamericano de Futhark. Se encontró una inscripción rúnica de 5 letras dentro de Itaguanbaipe, pero ha desafiado la traducción. 700 años después, Fritz Berger investiga. Fritz Berger era un ingeniero mecánico de 50 años, nativo de lo que entonces era los Sudetes. Admitió que sufría trastornos mentales de vez en cuando. Vagó por Sudamérica haciendo trabajos extraños, y durante la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia en 1932. 1935 sirvió al ejército paraguayo en uno de sus talleres de reacondicionamiento de armas enemigas capturadas. Desde 1935 hasta 1940, declaró que había prosperado sin éxito los depósitos de petróleo en el estado brasileño de Paraná. Pero más probablemente en este periodo reunió la información que condujo a la investigación que siguió. En febrero de 1940, Berger cruzó a Paraguay en el puesto fronterizo de Pedro Juan Caballero y contactó al ejército de Paraguay. Simplemente como resultado de lo que les dijo, acordaron formar una compañía con el conocida como Agrupación Geológica y Archeológica, AGA. Una cláusula del acuerdo estipulaba que el tesoro era propiedad de Paraguay. El firmante paraguayo fue el mayor Samaniego, más tarde el ministro de Defensa paraguayo. En el corazón de este contrato estaba la leyenda del Rey Blanco de Amambay. La tradición relata, en aquellos días reinaba en esta región un rey poderoso y sabio llamado Ipir. Era blanco y llevaba una larga barba rubia. Con hombres de su raza y guerreros indios leales a él, vivía en una comunidad situada en la cresta de una montaña. Poseía armas temibles y tenía inmensas riquezas en oro y plata. Sin embargo, un día fue atacado por tribus salvajes y desapareció para siempre. Eso es lo que me dijo mi padre, que lo había oído de su padre. El lector debe notar aquí que el rey Ipir nunca fue identificado, y sus seguidores desaparecieron y no hay ninguna sugerencia de que fueron masacrados. Berger tenía una corresponsal femenina en Múnich a quien escribió ocasionalmente describiendo los acontecimientos en Paraguay, posiblemente por pasar al gobierno alemán. Y copias de estas cartas pasaron a manos de Mayem mucho más tarde para su inclusión en su libro. En mayo de 1940, Berger escribió a Múnich mencionando que sabía de túneles en el área de Cerro Corá de 130 kilómetros de largo. Para octubre de 1941, había elaborado un plan de las instalaciones subterráneas y los bocetos de 4 túneles, incluidas medidas cuidadosas. Pero información insuficiente para identificar las ubicaciones de las diversas entradas. La misteriosa montaña calva y la losa impenetrable. En otro día en 1940, basado en información misteriosa que probablemente trajo de Brasil, Berger notó una gran roca de 40 metros de altura en la dirección de 10 kilómetros al sur-sureste de Cerro Corá. La roca tenía 2 partes y estaba cubierta de vegetación densa a medio camino. Por esta razón, los nativos lo llamaron YVYTY, pero montaña calva. Las razones secretas de Berger para querer excavar allí convencieron al mayor Samaniego de establecer un campamento militar permanente con casas de madera a menos de 20 metros de Bald Mountain. Y también cambió el nombre de la cadena de Cerro Ipir. Una vez que sus zapadores comenzaron a excavar, para su sorpresa, según los informes, encontraron una pieza de oro en forma triangular,
que parecía ser la esquina rota de una mesa y un bastón con una cabeza de oro. Después de eso, comenzó la temporada de lluvias, impidiendo el progreso de las inundaciones. La excavación se suspendió una vez que todos los explosivos disponibles no pudieron dañar una gran losa de concreto reforzado que se encuentra al nivel del piso de la montaña a 18 metros hacia abajo. En este punto, Desmarais nos deja adivinando qué sucedió el próximo año desde el final de 1941 hasta el final de 1942. Tiempo durante el cual el Tercer Reich se involucró y parece haber aceptado enviar a Paraguay un tipo especial de taladro neumático. Sabemos esto porque en noviembre de 1942, agentes estadounidenses informaron a su agregado naval en Montevideo la llegada de un submarino alemán a la base naval argentina de Bahía Blanca y esto coincidió con la visita inexplicada del comandante en jefe Pablo Stagni, jefe de la Fuerza Aérea Paraguaya, conocido por los estadounidenses como el agente alemán Germán. Después de esta coincidencia, según Berger, en diciembre de 1942 se reanudó el trabajo en la montaña. Los zapadores paraguayos trabajaron oblicuamente en la ladera de la montaña para conectarse con el eje vertical. A 23 metros, se encontraron nuevamente con la enorme losa de concreto, que ni siquiera podía ser arañada por el taladro o los explosivos y ahora se describió como un material definitivamente más duro que el hormigón armado y desconocido para la ciencia. Después de que otros intentos en 1944 fueron frustrados por la misma razón, la excavación fue abandonada. Fritz Berger murió en Brasil en 1949. Esta parte de Amambay es hoy inaccesible como área militar. Entonces, para unir esta teoría, utilizando la leyenda, la posible evidencia rúnica y la participación nazi, mucho antes del siglo XI, el rico y poderoso rey blanco Ipir y sus seguidores, desconocidos para los historiadores del mundo, habitaban la cresta de la fortaleza de montaña Itaguambipe. Cuando fue atacado por una fuerza abrumadoramente superior de nativos, Ipir y su corte se retiraron a un lugar seguro debajo de la montaña Calva. Quizás los vikingos fueron enviados a Amambay más tarde para proteger y supervisar la instalación del techo de hormigón impenetrable y los lados sobre el portal debajo de la montaña Calva. Lo interesante de esta historia es que todos los actores principales están ocultando algo. Todos los historiadores académicos y científicos, algunos a sabiendas, se adhieren a la aparente mentira de que ningún europeo llegó al sur de América antes de Colón en 1492. Por lo tanto, ningún vikingo podría haber estado allí. Fritz Berger nunca reveló la fuente de su información sobre la montaña Calva y la red de túneles que se extienden a través del país desde debajo, pero cuando cruzó a Paraguay desde Brasil, sabía con certeza exactamente a dónde se dirigía, al igual que el ejército paraguayo. El autor, el antropólogo / arqueólogo Jacques Desmarais, un paria de la fraternidad científica por haber sido oficial en la división francesa Waffen-SS, quizás reveló mucha historia oculta. Preferirían que no lo hubiera mencionado. Décadas después de la guerra, el juramento de las SS que había jurado lo ató, y todavía había secretos oficiales alemanes con respecto a los cuales estaba obligado a permanecer en silencio. Por lo tanto, en su libro, omitió cualquier mención del año 1942 y detalles de dónde había venido el taladro neumático. El Tercer Reich estaba en medio de una gran guerra, que ya estaba en peligro de perder. Su resultado dependía de la batalla del Atlántico, pero podían ahorrar un submarino para desviarse a Argentina con un taladro neumático para una excavación arqueológica en Paraguay. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestro video. Nos encanta tenerlos aquí y apreciamos cada momento que pasan con nosotros. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal. Mantente actualizado con nuestro contenido y sé parte de nuestra creciente comunidad.